Bien, vamos a comenzar la parte de la materia de cálculo diferencial integral, em, entendiendo cuáles son los números que vamos a ocupar durante todo el curso. De este conjunto de números no vamos a salir, ¿de acuerdo? Pero para eso vamos a construirlo. No es la forma en la que se construye históricamente, pero tiene sentido esta construcción, dado que se aprecia la lógica de cómo evolucionan los conjuntos de números. Y para eso vamos a empezar con el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es un conjunto de números que se utiliza para contar objetos generalmente dentro de un conjunto, ¿de acuerdo? Y es el sistema de numeración más sencillo. De hecho, hay uno previo, ¿sale? Antes de que las personas este, empezaran a definir los valores numéricos con un nombre y con un símbolo o guarismo, ¿de acuerdo? Generalmente la descripción de la forma de contar se hacía en singular, en plural, en uno o en muchos, ¿de acuerdo? Cuando tú le preguntabas a alguien por algo que nada más tenía una unidad, pues generalmente decía tengo uno, ¿vale? Cuando le preguntabas, oye, ¿cuántos hermanos tienes? Y nada más tenía un hermano, decía uno, Juan, por decir algo. Pero cuando tenía varios hermanos, lo que hacía era, o lo que se hace en algunas culturas que se conocen, lo que hacen es ir contabilizando a través de algún objeto. Generalmente son los dedos de las manos. Por eso es que nuestra forma de contar inicial cuando éramos pequeños viene con los dedos de las manos. En lugar de decir tengo 3 o 4 hermanos, lo que iba era señalizando con los dedos cuántos hermanos tenía. O sea, oye, ¿cuántos hermanos tienes? Ah, pues tengo a Juan, a María, Pedro y a Pablo. Y en eso pues, levantaba el número de dedos correspondiente a todos y cada uno de sus hermanos. Es decir, estaba haciendo una relación entre sus hermanos y el número de dedos, ¿de acuerdo? Esa es la forma más primitiva de contar, sin darle un nombre al número, ¿sale? Obviamente, pues los dedos de las manos no nos alcanza para contar muchas veces las cosas a las cuales nos enfrentamos y se tiene que extender el conjunto de números que utilizamos. El conjunto de los números naturales tiene varias implicaciones dentro de él. Primera, ya tiene símbolos asociados a los números. Los números corresponden a valores y los valores están abstraídos, ¿sale? De todo sentido físico, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? Si les pido que observen su mano, ¿sale? Su mano derecha, por decir algo. Y les digo que me digan cuántos dedos tienen, me van a decir, la mayoría de ustedes, por cierto, me van a decir que tienen 5 dedos, ¿sale? Porque pues, es el número de dedos que tenemos en la mano derecha. Entonces, decir 5 dedos tiene un sentido completamente físico, ¿de acuerdo? 5 dedos, 7 manzanas, ¿de acuerdo? Eh, tres, tres lápices, ¿sale? Todos estos tienen sentido físico. Hay un objeto que nos permite asociar el número con la cantidad de elementos, ¿sale? El problema de los números como tal es que abstraen el sentido físico y nos quedamos nada más con la idea del valor. 5, 7, 3, 5 algo, 7 algo, 3 algo, y mentalmente estamos haciendo la separación del valor
con el objeto. Sabemos que podemos tener cinco cosas de diferentes cosas o 7 cosas de diferentes cosas. ¿De acuerdo? Pero el número por sí mismo es la abstracción de un conjunto con esa cantidad de elementos. ¿Sale? Esa es a lo que nos llevan los números, primero los números naturales. Y la abstracción del elemento como valor fuera del contexto físico en general llega a costar trabajo. Esa es una de las cosas que luego transforman a las matemáticas en una ciencia un poquito complicada. ¿Sale? Sin embargo, hay que entender que el número por sí solo es una abstracción en el caso de los naturales, del número de elementos que tiene un cierto conjunto. ¿De acuerdo? O de la cantidad de elementos que tiene un cierto conjunto. Bien. Si lo vamos a hacer relacionar los números naturales con la cantidad de elementos dentro de un conjunto, entonces los números naturales van a comenzar desde el cero. ¿De acuerdo? Porque podemos tener conjuntos sin elementos. El concepto de cero también es un concepto complicado porque estás hablando de un conjunto que no tiene elementos. ¿Vale? Eso llega a ser, vaya, no es tan sencillo como parece. De aquí hay que entender que el conjunto de los números naturales se extiende de manera indefinida. Nosotros, o generalmente se escucha decir que los números se tienden o crecen hacia infinito. Y a veces nos queda la idea de que el infinito es un número, pero el infinito no es un número, es un concepto de que algo crece o avanza de manera indeterminada. ¿Sale? Es decir, se extiende, aumenta, crece de tamaño, se vuelven más grandes cada vez. De tal forma que no importe dónde te pares, así el número más grande que se te ocurra, siempre hay más elementos hacia adelante y hacia adelante. Y ustedes no me están viendo, pero yo estoy rayando la pared de mi casa, de que se sigue extendiendo. El infinito, eso nos debe quedar claro, ¿sabe? No es un número, es un concepto de algo que se extiende indefinidamente. Y por lo tanto, si nosotros tratamos de limitar o acotarlo, pues no podemos, porque continúa creciendo. ¿De acuerdo? Ok. Una de las cosas que nosotros deseamos hacer con los números, una vez que los tenemos, es realizar operaciones con ellos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tenemos un conjunto de borregos y le vamos a comprar sus borregos a nuestro vecino, pues cuando los reunamos o los juntemos, queremos identificar cuántos tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, esa forma de agrupación, ¿sale? Es una suma. El detalle con la suma es que nosotros podemos agarrar dos números naturales, sumarlos, y el resultado es un número natural, ¿de acuerdo? Cualquier número natural, 317 más 415, pues nos da como 2, 3, 7. Si es que sí sé sumar ese resultado. Número natural, el resultado también es un número natural, ¿de acuerdo? Esta propiedad de esta operación, ¿sale? Se le conoce como cerradura. Es decir, los números naturales son cerrados ante la suma. ¿Por qué? Porque la suma toma un número natural, toma otro número natural y el resultado que nos da es un número natural. ¿De acuerdo? Toma tú dos números naturales y el resultado es otro número natural. Perfecto. Mándeme. Ah, se encendió por accidente. Ok, bueno, pensé que iban a comentar algo. La suma no es la única operación que es cerrada ante
ante los naturales. También tenemos la multiplicación. ¿Sale? Ustedes tomen dos números naturales. 17 por 15, por decir algo. Bueno, 25 para vernos salvajes. Esto nos da 5, llevamos 3, 85, 4, 7 por 2, 14, 2, 3, 300, 5, 2, 4. Ay, qué forma de sumar. Estamos multiplicando, por eso no me salen las cuentas. Sale. Nuevamente tenemos 17 por 25 y el resultado es 425. Es decir, tenemos un número natural, lo multiplicamos por otro número natural y el resultado es un número natural. ¿De acuerdo? Esto significa que en los naturales, ¿sale? La suma y el producto son cerrados. La suma y el producto son operaciones cerradas. ¿Sale? Bien. Pero dentro de la aritmética tenemos más operaciones. ¿Sale? ¿Qué pasa con la resta? Si agarramos, por ejemplo, 16 menos 8, pues esto nos da 8. Esta es una resta que podemos hacer dentro de los naturales. Pero si agarramos 25 menos 36, pregunta, ¿cuánto da esto? Menos 11. ¿Qué es? Menos 11. Ok, pero ¿qué es un menos 11? Número negativo. ¿Qué es un número negativo? Piensen Imaginario. en esto. Todos los números que conocemos hasta el momento son estos. Pregunta, ¿ahí está el menos 11? No. Si aceptamos el hecho de que existe el menos 11, entonces lo que tendremos es que tenemos un número natural, el cual operamos con un número natural, pero el resultado, ¿sale? No está en los naturales. Cuando esto sucede, tenemos dos opciones. O decir que este tipo de operaciones no se pueden realizar, ¿sale? O aceptarla, pero si la aceptamos, como tenemos necesidad de este tipo de números que no viven acá, ¿sale? Tenemos que extender el conjunto de números. Si lo extendemos, tiene que incluir este nuevo conjunto de números, los negativos. Entonces, si lo hacemos, ¿qué conjunto de números obtenemos? P en T. Sas. Bueno, son los números enteros. Yo pensé que sí los conocía. Chicos, números enteros, chicos. Esta gente. ¿Cuáles son los números enteros? Van desde menos infinito, menos 3, menos 2. De menos infinito a más infinito, ¿no? Sí. Perfecto, miren. Ya se animaron a participar. Excelente. Cuando extendemos a los números enteros, ¿sale? La idea es conservar las propiedades de los números naturales en cuanto a la cerradura de la suma y la multiplicación, volver cerrada la resta y tener reglas de sumas y multiplicaciones para números positivos y números negativos. De ahí que tengamos las leyes de los signos.
Porque ahora ya no multiplicamos números positivos y negativos, sino, bueno, no multiplicamos solamente números positivos, sino que también multiplicamos números positivos y negativos. Y es cuando sale más por más, pues da más, porque dos números positivos, o sea, el resultado era positivo, y sale más por menos igual a menos por más igual a menos, y menos por menos, más. O el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No sé, como quieran llamarlo. ¿Vale? Pero esta es una implicación que tiene el hecho de extender los números enteros. O extender los números hacia los enteros. La suma también tiene un montón de implicaciones, ¿de acuerdo? Pero la ventaja que tiene la extensión, pese a que nos hace más complicadas algunas operaciones, es que eh, ya tenemos una cerradura, ¿sale? Para la suma, la resta y la multiplicación. Estas tres ya son operaciones cerradas, ¿sale? Yo puedo restar dos números, cualesquiera, y va a seguir siendo un número entero. Puedo sumar dos números, cualesquiera, positivos o negativos, va a dar un número entero. Restar dos números, positivos o negativos, va a dar un número entero. Multiplicar dos números, no importa si son positivos o negativos o la combinación, voy a tener un resultado que lo único que va a tener implicaciones es sobre el signo, pero ese signo ya está incluido y ya sabemos que multiplicar dos números naturales nos da un natural, entonces enteros también nos va a dar enteros. ¿Sale? Pero no es nuestra única operación. Nos falta otra más. Y esa es la división. Si nosotros agarramos y dividimos, que será 38 entre 2, pues el resultado es 19. Y hasta ahí vamos bien. No es nada complicado. El 38 entre 2 nos da 19. 19 es un entero. Menos 25 entre 5 pues nos da menos 5, que también es otro número entero. Pero ¿cuánto nos da 3 entre 2? ¿Tres medios? ¿Qué es un 3 medios? Un número fraccionario. 1.5. ¿Qué es 1.5? ¿Un número racional? Un número racional. ¿Qué es un número Bueno, racional? como las fracciones de los números enteros. Ok, esa descripción fue muy acertada. Sí, en efecto, pero lo que quiero que observen es que son números que no están aquí. Si todo lo que conociéramos fueran los números enteros, tenemos problemas con la división. ¿De acuerdo? Porque, pues, algunas divisiones se pueden hacer, pero otras no. Nuevamente, en el mismo sentido que la resta con los naturales, en los enteros la división, ¿sale? Hay algunas divisiones que no existen. Entonces, o negamos su existencia y nos quedamos nada más con los números enteros y decimos que hay ciertas divisiones que no podemos hacer, o extendemos el concepto de los enteros. ¿De acuerdo? Si extendemos el conjunto de números más allá de los enteros, aceptando este tipo de números, entonces entendemos el conjunto de los números hacia los números. Ya me lo dijeron, ¿cuáles son? ¿Racionales? Racionales. Racionales. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Los números racionales. Y estos se denotan con la letra Q. Y son los números, aquí no se van a describir de esta manera por comprensión, por decirlo de alguna forma, sino que se va a dar una regla y decimos que son los números de la forma P entre Q.
lo que dijo hace rato su compañera, son aquellos números que se pueden escribir. ¿Cómo qué? Dijo algo así como Fracciones. con fracción de dos números enteros. Fue algo así lo que comentó, ¿verdad? ¿Vale? Entonces son los números de la forma frente Q, donde P y Q son números enteros y además Q es diferente. Q es diferente de 0. Es decir, Q diferente de 0. Generalmente, cuando ustedes vean en un libro de matemáticas esto, lo escriben algo así. P entre Q, tal que P y Q están en los enteros y Q es diferente de 0. Los matemáticos en general son muy flojos escribiendo cosas. Todo este texto dice lo mismo que este. Yo voy a tratar de utilizar casi siempre palabras, pero en algunas ocasiones sí reduciré algunas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los números racionales. Entonces, con los números racionales, tenemos un montón de reglas. En particular, pues damos reglas para la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones, ¿de acuerdo? Que extiendan el concepto de números enteros y de las operaciones que tenemos en enteros. De hecho, el conjunto de los números enteros se vuelven el conjunto de números con P en los enteros, ¿sale? Y Q igual a 1. ¿De acuerdo? Así, ¿cómo escribes un 7 en forma racional? Pues 7 sobre 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene esta estructura. Pero también extendemos el conjunto de los racionales o le damos reglas para una comprensión diferente. Y, por ejemplo, 3 medios decimos que es 1.5. Extendemos el concepto hacia los decimales. ¿Vale? Y también empezamos a decir, bueno, un tercio es un 0.3 periódico. ¿Vale? Empezamos a dar diferentes reglas para entender el conjunto de los números racionales y que nos sea más significativo el hablar de ellos. ¿De acuerdo? Entonces se extienden las reglas de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división. Y todos seríamos felices hasta aquí. Si no es porque aparecen algunas operaciones que tienen que ver con, sobre todo, nacen originalmente por problemas de la construcción. ¿De acuerdo? Supónganse que tienen un cuarto cuadrado que mide un algo, ¿sale? Es que no quiero decir un metro porque es muy, muy pequeño, pero mide un algo. Es un cuarto cuadrado completamente y ustedes van a tirar o van a construir una línea de piedra de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Piensen en que estamos con los egipcios o con los griegos, ¿de acuerdo? Entonces, son expertos albañiles, que ser albañil en esa época era bastante preciado, ganaban bastante bien. Y actualmente un buen albañil gana más que un profesor aquí en México, pero bueno, esa es otra historia. O sea que tampoco les va tan mal en esta época. Bueno, el chiste está en que como experto albañil, jefe el maestro de la obra, tú tienes que saber qué cantidad de piedra tienes que comprar para trazar esta línea. Y en ese entonces, pues, las artes ocultas del cálculo te llevaban a que supieras el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo?
Era un conocimiento reservado para ciertas áreas y cierto tipo de expertos. Entonces, el teorema de Pitágoras te dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ok, tienes un triángulo rectángulo, estos son los catetos, y quieres calcular la longitud de la hipotenusa. Entonces, dices, bueno, pues 1 al cuadrado es 1 por 1, eso es 1. Aquí 1 al cuadrado es 1 por 1 es 1, entonces los cuadrados de los catetos son unos, la suma de esos cuadrados es 1 más 1, 2. Entonces 2 es el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2, ¿vale?, es la longitud de la hipotenusa, raíz cuadrada de 2. Pero raíz cuadrada de 2 es un símbolo, ¿de acuerdo? Es un símbolo que nos representa o que puede ser expresado por una fracción, porque son todos los números que conocemos. ¿Vale? Esta raíz de 2 es un símbolo que se obtiene a través del teorema de Pitágoras que nos representa un número. ¿Cuál de todos? Híjole, pues quién sabe. Y es ahí cuando se acercan a su matemático de confianza. Entonces van con pues, quién es mejor para resolver este problema que los pitagóricos, porque estamos en la antigua Grecia. Si sacaron el teorema de Pitágoras, deben de saber calcular este tipo de cosas. Llegan y les dicen, que no estoy seguro, por cierto, si ellos hicieron esta prueba, pero sí aparece en textos griegos. Y les preguntan, oye, ¿cuál de todos los valores de P y Q, es decir, qué valores de enteros P y Q forman la fracción que da raíz de 2? Para que yo pueda llegar en la cantera y decirle, ¿sabes qué? Necesito P entre Q piedras, obviamente con los valores correctos de P y Q para poder construir este cambio. Y entonces se ponen a trabajar sus amigos matemáticos ahí, sí, sin nada mejor que hacer, y les dan la respuesta y les dicen, bueno, ya tenemos la respuesta a tu pregunta de qué números P entre Q forman raíz de 2. Ah, ok, ¿y cuál es la respuesta? La respuesta es, no existen números P y Q enteros tales que P entre Q es igual a raíz de 2. Esto es una forma medio elegante de decir, no hay un número racional que sea igual a raíz de 2. U otra forma de decirlo es, raíz de 2 no es un número racional. Y si raíz de 2 no es un número racional, entonces tenemos dos opciones, como lo hemos hecho anteriormente. Negamos la existencia de ese tipo de números, ¿sale? O extendemos el conjunto de los números para aceptar este tipo de valores. ¿Qué creen que hicieron los griegos? ¿Negaron la existencia de raíz de 2 o la aceptaron y extendieron el conjunto de números? Hicieron otro conjunto, ¿no? Estas cantidades las llamaron inconmensurables. Las principales escuelas negaban su existencia. Consideren que los griegos basaban la mayor parte de sus matemáticas en medidas. Inconmensurable significa que no se puede medir. Entonces, niegas su existencia porque no los puedes medir de manera física. ¿De acuerdo? Puedes aproximarlos, pero no puedes medirlos de manera precisa. Entonces, rechazaron o negaron su existencia. No fue hasta hace unos 500, 600 años donde se acepta de manera general la existencia de este tipo de números porque empezaron a aparecer muchos. ¿Y en qué se transformaron? En un conjunto de números que vamos a ver a continuación, después de una pausa porque pues, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a detenernos hasta aquí.